Tercer fragmento de la clase sobre inflación. Estábamos hablando de inflación de costos y decíamos que esta se produce cuando uno o varios factores de producción crecían sus precios sin proporción con el aumento de su productividad. Es decir, si aumenta la productividad de un trabajador, por ejemplo, si hacía 100 lápices por día, ahora hace 120. Por lo tanto, tendría derecho a un aumento de su salario de un 20%. Eso en términos ideales, ¿no es cierto? Porque su productividad aumentó un 20%, porque se capacitó, porque trabaja más concentrado, porque le compraron una máquina nueva, lo que fuera. El hecho es que produce 20% más. De esa forma, de esa forma en el mercado podría haber un 20% más de producción por su mismo nivel de salario, abriendo ese equilibrio en todo caso. Si esto se replica en todas las fábricas del país, un desequilibrio entre cantidad de bienes y salarios. La inflación de costos sería al revés, si se da un aumento del salario generalizado por encima de ese 20%, o que sube el salario más de lo que sube, es decir, que sube el salario más de lo que sube su productividad, un 50%, digamos. En ese caso también tenemos un problema, tenemos un exceso de dinero, un exceso de salarios frente a la misma cantidad de lápices. ¿eh? De ahí que los monetaristas, la mayoría de los economistas de la tele, por ejemplo, que lo son, seguramente ustedes conocerán algunos, están en contra de los sindicatos, porque los sindicatos presionan justamente por aumento de salarios de los trabajadores. Acuérdense de lo que dijimos de quienes son los que consiguen las mejores subas salariales, que son los que trabajan en actividades más esenciales, que son los que pueden en todo caso bloquear el resto de la actividad económica. Algo interesante es que para la escuela monetarista bajar la inflación es más bien un prerequisito para el crecimiento económico. Esto es importante, lo dice el texto de Olivera, porque solo con inflación baja, dicen los monetaristas, los empresarios van a poder pensar en invertir sin sorpresas, previendo en el tiempo costos, haciendo una especie de planilla y cálculo exacto de cuánto pueden ganar si aumentan la producción en un porcentaje determinado. Y los consumidores también van a poder elegir si la inflación es baja por precio y calidad, esto ya lo dijimos. Pero también las personas que ahorran en la moneda de su país pueden depositar más en plazo fijo porque no tienen miedo que se deteriore con la inflación, y de esa forma van a permitir un aumento de la cantidad de créditos y de depósitos, naturalmente. Y si hay más créditos, también va a haber más dinero bancario para multiplicar el crédito, para haber más compras, más inversiones, etc. En definitiva, los monetaristas no es que se desentiendan del crecimiento, pero ellos están dispuestos a pagar por un tiempo de mala situación económica para obtener el resultado inicial, un prerequisito que es bajar la inflación. Esto porque entienden que si consiguen su objetivo, reducir la inflación, el crecimiento va a ser una consecuencia natural, que es posterior a la baja de la inflación. O sea, te prometen, por decirlo de una forma un poco burda, un crecimiento que va a llegar, no ahora, más adelante, es como una especie de te prometo el paraíso, pero mientras tanto hay que pasar el invierno, que es una vieja frase de un ministro de Economía, de Frondizi, Alzogaray, un liberal de los más famosos de la Argentina, de forma tal que el mundo será brillante, pero no el presente, que es una porquería. Así que bien concreto. Otra de las claves monetaristas deriva de su fijación con la cantidad de dinero por encima de las necesidades y de los productos para comprar. Esto lo que va a hacer es poner un foco de toda la atención, de toda la acción pública en manos del Banco Central, que es el que regula la cantidad de dinero. Ese organismo se va a convertir entonces en el principal actor para reducir la inflación, para controlar el crédito, las tasas de interés, bajar la emisión monetaria. Eh, una cosa, una causa consecuente, digamos, de la inflación es el hecho de que en general el Banco Central recibe pedidos de parte del gobierno, de parte del Tesoro, para que financie su déficit fiscal, para que financie el gasto por encima de la recaudación del propio Estado. Entonces el gobierno le pide al Banco Central que emita dinero para cubrir ese bache, ese agujero. Entonces, una de las tesis fundamentales de los monetaristas es precisamente que el Estado deje de tener déficit fiscal
y que naturalmente que el Banco Central no financie ese déficit con emisión monetaria, porque ese es el volumen de, de impresión de dinero que causa la inflación por exceso por encima de los bienes y servicios. Así que ahí tienen un par de premisas monetaristas para detectar monetaristas en la tele. Creen que el Banco Central debe reducir la inflación como principal política sin importar sus efectos, o en todo caso poniendo en segundo plano sus efectos sobre el empleo. Están en contra de los sindicatos y piden que el Estado no tenga déficit fiscal, especialmente si tiene que ser cubierto por emisión monetaria. Ahora, sin ser de una escuela asociada a la inflación, la doctora Tavieres lo que hace en su texto es presentar un breve apartado sobre un economista famoso del siglo XX, de apellido Keynes, británico, fue ministro de Economía británico, uno de los más importantes economistas probablemente del siglo, que inspiró a toda una corriente económica asociada a su nombre, keynesianismo, y que tuvo mucha, pero mucha influencia en la década del 30 con su teoría para superar la crisis que se arrastraba desde el año 29. Lo que va a decir Keynes es que cuando hay desocupación, cuando las fábricas trabajan por debajo de sus posibilidades, subir la cantidad de dinero no va a generar inflación. Fíjense que esto es contradictorio con los monetaristas. Va a decir que hay posibilidad de subir la cantidad de bienes y servicios a la par de la suba del dinero de una forma bastante rápida porque hay desocupación y porque las fábricas están con poca actividad. Entonces, si uno sube la cantidad de dinero, probablemente eso consiga una reacción de parte de la oferta y un aumento de los bienes para equiparar la emisión monetaria. Como digo, sería opuesto a los monetaristas, que eran quienes gobernaban la economía de los países centrales, sobre todo en la década del 30. Ellos proponían bajar la cantidad de dinero para equiparar la cantidad de bienes que iban reduciéndose. O sea, si las fábricas fabricaban, producían al 50%, había que reducir al 50% la cantidad de dinero. Y eso lo que generó eso fue que durante más o menos 5, 6, 7 años, cada año se produjera un retroceso productivo, porque la menor cantidad de dinero también hacía subir la tasa de interés, hacía que la gente no tuviera plata para consumir y que se produjera cada vez menos y que se consumiera cada vez menos, porque la fábrica si produce menos, echa trabajadores. Entonces era una especie de círculo vicioso de menor consumo, menor producción, menor empleo y otra vez, si hay menor empleo, menor consumo, si se consume poco, se produce menos y se aumenta el desempleo. Para que tengan una idea, en la década del 30 Estados Unidos llegó a tener 20 y pico por ciento de desocupación. Así que ahí tienen una idea de cuáles políticas fueron las que produjeron esa salida a la crisis del año 29. Solo cuando sube el nivel de empleo y este llega al pleno empleo, es decir, cuando ya no hay posibilidad de subir rápidamente la productividad o la producción de una fábrica, ahí sí va a decir que ahí todo aumento de la cantidad de dinero va a generar inflación. Lo que les pido es que adviertan las diferencias respecto a los monetaristas. Es evidente que hay una preocupación distinta. Mientras que uno está muy enfocados en la cantidad de dinero, Keynes va a mirar el empleo como principal tema. También porque era el principal tema de su época, el desempleo altísimo. En cierta forma tenemos dos miradas sobre este gobierno de la población que implica la economía política, sobre gobernar conductas. Mientras para los monetaristas la principal preocupación, dijimos, es la inflación, para otras personas es la desocupación, así como para otros pueden ser la inseguridad, o para otros el racismo, para otros la discriminación, etc. Por supuesto, no es que los monetaristas o los keynesianos saquen fuera de su lista el desempleo o la cantidad de dinero, pero lo que hacen es no ponerlo en el tope de sus prioridades. Acuérdense de lo que hablamos cuando vimos objetivos del Banco Central, ¿se acuerdan? Y esa fórmula acotada que indicaba que su fin era preservar el valor de la moneda. Y cómo eso se modificó en el año 2012 para recuperar una reacción previa a la década de los 90, a la década neoliberal, por decirlo de alguna forma, y se volvió a incluir entre las preocupaciones de Central no solamente preservar el valor de la moneda, es decir, su relación con otras monedas y que no se deprecie, que no genere inflación, sino también la preocupación por el empleo, por la producción y por la equidad.
Vamos a pasar ahora a hablar de la otra escuela económica que no sé si llegaremos a hablar, a desarrollarla en este mismo fragmento, pero en todo caso llegaremos hasta donde podamos. Se trata de una escuela, de un grupo de economistas que estudian las causas, los efectos y las formas de disminuir la inflación, a la cual podemos llamar escuela estructuralista o teoría estructural, economistas que trabajan en base a la teoría estructural. Para este grupo de académicos, un grupo de grandes personas que piensan la economía, que piensan la inflación como un fenómeno eh, no tan ligado a lo monetario, eh, la cuestión central es no asignarle a esta función monetaria, a esta especulación y cálculo de la cantidad de dinero, ser la causa principal de la inflación. Esta escuela económica tiene representantes importantes en América Latina. Puedo nombrar a Raúl Perevich, que ya lo conocimos por haber sido el primer presidente del Banco Central de la Argentina. Hay otros más en toda América Latina y también en otras partes del mundo. La escuela estructural es una forma genérica de llamar a escuelas económicas, eh, en general en contradicción con la escuela norteamericana y con la escuela alemana monetarista, que son las más globales. Y, y todo lo que es teoría estructural y demás está más asociada a economistas del tercer mundo, a países en desarrollo, eh, y no tienen tanto origen en países centrales. Así que ahí ven una cuestión de teorías que se originan en países en desarrollo versus teorías en países centrales. Imagínense cuáles tienen mayor prestigio, mayor preponderancia, se escuchan con más asiduidad, se leen con mayor frecuencia. Incluso podríamos anotar acá que la mayor parte de los ministros de Economía de América Latina y de los bancos centrales estudian, incluso en nuestros países del tercer mundo, de los países en desarrollo, estudian en escuelas económicas de países centrales en donde la teoría monetaria es predominante. Pero para dar una definición simple, podríamos resumir entonces que mientras el monetarismo es global, el estructuralismo es regional, es local. A ver si se entiende un poco esa simplificación. Algunas de sus ideas, veamos. Nos quedan 2 minutos más. Ellos plantean que corregir el desorden monetario no es el problema en América Latina, sino causas estructurales, económicas, sociales, que no se pueden corregir subiendo la tasa de interés, retirando dinero de la calle. Lo que hay son problemas particulares que son partes diferentes en cada sociedad y que deben ser tratados de forma particular, sin una receta única a nivel mundial, incluso regional. Por ejemplo, en la región América Latina hay problemas que tienen que ver con aumentar la oferta de bienes y servicios, lo cual genera una especie de cuello de botella, porque incluso con el simple crecimiento de la población, el simple crecimiento demográfico, se genera más demanda de comida. Pero si la oferta de comida no aumenta, crece la población, la oferta de comida no aumenta, la consecuencia va a ser una suba del precio de la poca comida que ahora se vuelve escasa. Entonces ahí tenemos un primer ejemplo en el cual no tenemos un fenómeno monetario, pero tenemos escasez de bienes y servicios y una demanda de la población que probablemente tenga que sufrir por esa escasez de comida y no se resuelve a través de políticas monetarias. Dejamos acá este fragmento, seguimos con el fragmento siguiente, vinculado a la inflación, el número cuarto.